Muy buenas noches para todas y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez les da una cordial bienvenida en esta noche a todos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un saludo muy especial a nuestras hermanas clarisas que nos acompañan desde diferentes partes del país. A todos nuestros hermanos frailes, también les damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos frailes capuchinos, hermanos conventuales y a los hermanos de la provincia de la Santa Fe de Colombia, a nuestros estudiantes y a todas las personas que han querido acompañarnos en esta noche. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Universidad de San Buenaventura, Colombia, el CEVITEPAL, el Consejo Episcopal Latinoamericano y la Familia Franciscana de Colombia, les da una cordial bienvenida al foro del franciscanismo en la Colombia de hoy. Agradecemos a nuestros invitados y les damos una cordial bienvenida. Fray Nelson Tovar, OFM, ministro provincial, provincia de San Pablo Apóstol. Fray Harold Pérez, OFM Capuchino, ministro provincial, frailes menores capuchinos. A Fray Sidifredo de la Cruz, OFM Conventual, custodio provincial, custodia San Francisco de Asís, en Colombia. A Fray José Alirio Urbina Rodríguez, OFM, ministro provincial, provincia de la Santa Fe de Colombia. A todos y todas les damos una cordial bienvenida a este primer foro, el franciscanismo en la Colombia de hoy. Nosotros hemos venido trabajando un diplomado que es titulado El ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. El segundo módulo hemos venido trabajando toda esta temática del marco general de la pastoral social franciscana y hoy queremos cerrar con broche de oro con este foro que tenemos para ustedes en esta noche. Damos paso a Fray Heriberto, no sé si ya se encuentra con nosotros. Fray Heriberto. Fray Heriberto, buenas noches. Noches. Fray Heriberto, buenas noches. Queremos en este momento... Muy buenas noches para todos, paz y bien. Paz y bien, Fray Heriberto. Muy buenas noches. Lo estamos escuchando, Fray Heriberto. Paz y bien, muy buenas noches. Lo estamos escuchando. Gracias por acompañarnos en esta noche y él nos va a dirigir un momento de oración para dar inicio a este primer foro franciscano de provinciales. Lo escuchamos, Fray Heriberto. Nos encomendamos a Dios primeramente y damos gracias a Él por esta oportunidad que nos brinda de encontrarnos como hermanos y hermanas para compartir un momento fraterno, un momento lleno de su amor. Y como Él nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, sin ti nada somos y nada podemos hacer, y quien permanece en Él lo puede hacer todo. Por eso hoy queremos comenzar encomendándonos bajo su divina intercesión, bajo su divina misericordia y su amor, para que sea Él actuando en cada uno de nosotros, instruyéndonos e iluminándonos con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. Una de las características de nuestra orden franciscana y de la espiritualidad franciscana es justamente la espiritualidad de el menor. Y Francisco de Asís quiso que fuese así porque, en primer lugar, encontró en aquellos que para él eran amargura, hermanos en los que Dios le concedió el don de la alegría, le concedió la dulzura, que para nosotros viene justamente dada por esa minoridad a la cual Él ha invitado a hermanos y hermanas, a fin de que volvamos nuestra mirada hacia aquellos que carecen de lo más elemental. Y también para que nosotros, pudiendo ser grandes, ser fuertes, renunciemos a ello y acojamos esa minoridad que nos viene por Cristo, quien siendo de condición divina se hizo pobre,
para llevarnos a Dios. En esta jornada que vamos a iniciar, pedimos a Dios que nos ilumine. Y por eso, con la oración que el mismo Francisco dirigió al Padre, al comienzo de su vida, de su proyecto de vida personal y fraterno, decimos hoy juntos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos inicio a esta jornada fraterna y damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que en esta noche nos acompañan. Fray Heriberto, muchísimas gracias por este inicio, por este momento de oración que comparte con nosotros en esta noche. Vamos entrando en materia, entonces, para entrar en materia vamos a tener en cuenta lo siguiente: cada uno de nuestros invitados, de nuestros hermanos provinciales, van a tener 15 minutos para su intervención. Vamos a iniciar entonces primero dando una contextualización para que podamos entrar en ese diálogo y en ese compartir. El orden en que nuestros hermanos van a estar presentando, entonces en un primer momento vamos a escuchar a Fray Nelson Tovar, después vamos a escuchar a Fray Harold, después vamos a escuchar a Fray Sigifredo y finalmente a Fray José Alirio Urbina. Entonces ese es el orden en que vamos a ir escuchándolos. Importante que desde ya, cuando ellos inicien su intervención, tomar nota, ir formulando preguntas para que al final de escucharlos a ellos podamos generar un ambiente de diálogo, pero también les podamos hacer algunas preguntas desde los aportes que ellos nos traen esta noche para el tema del franciscanismo en la Colombia de hoy, desde una pregunta que yo les enviaba, les compartía a ellos en estos días. Muy bien, veamos un poquito el contexto. Quiero tocar primero un contexto global, un contexto internacional. Vivimos momentos difíciles en todo el mundo, ¿sí? Es más, se habla de grandes crisis, de grandes enfermedades que está viviendo hoy el mundo entero. Y quisiera resaltar de este contexto global solamente tres. Son muchísimos las enfermedades y las crisis que estamos viviendo, pero solamente quisiera poner sobre la mesa tres para que las tengamos en cuenta en el momento en que también podamos ir interviniendo. Entonces, una primera crisis que estamos viviendo es el cambio climático. Huracanes, altas temperaturas que están generando grandes incendios, pérdida de cosechas, derrumbes, bueno, una cantidad de cosas que están sucediendo, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y eso creo que lo podemos ver todas las noches o todos los días en los noticieros. Otro tema que quiero poner sobre la mesa en esta tarde es el tema de la gran cantidad, la multitud de personas que están cruzando las fronteras, que están buscando un techo, que están buscando comida, que están buscando paz, que están buscando tranquilidad. Estamos hablando nada más y nada menos de los migrantes y los refugiados. Es el mundo entero. La semana pasada escuchamos esta trágica noticia de esta cantidad de migrantes que llegaban a una ciudad y que murieron. Pero es también un tema de todos los días en nuestro país, también lo estamos viendo en las fronteras especialmente, pero también en las grandes ciudades. Y un tercer tema que quisiera poner también a nivel global es el tema de la guerra, ¿sí? Ya completamos en estos días un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y todo frente a ello, toda la problemática que se ha generado, no solamente la cantidad de muertes, los desplazados, los migrantes que también van por todo el mundo, sino también el impacto que está teniendo a nivel del mundo. Entonces, tres temas básicos a nivel del mundo: el cambio climático, el tema de los migrantes y refugiados y el tema de la guerra, que también y en esta problemática que está ahí, pero que seguramente podemos poner otra cantidad de temas ahí. Muy bien, en nuestro país veamos algunos temas que también es importante para que a partir de ellos también los tengamos presentes. Mantengamos nuestros micrófonos cerrados, gracias, por favor. En nuestro país, entonces, el 2022-2023 estamos empezando o viviendo procesos de transición en nuestro país. Estos son solo algunos datos que voy a compartir rápidamente. La nueva agenda política para un periodo del 2022-2026.
Con ella, con esta agenda política nueva están llegando pues las reformas, ya pasó la reforma tributaria, viene la reforma a la salud, viene la reforma laboral y viene una cantidad de temas ahí que también son interesantes y que los debemos tener en cuenta en estos momentos. Primero acercarnos, conocerlos para poder saber y poder empezar ejercicios también de incidencia en nuestro país. La situación de incertidumbre que enfrenta el país ante la elevada inflación, las condiciones de pobreza, desigualdad y violencia local que se agudizan durante la pandemia difícilmente han podido ser superadas. Hablamos de una nueva normalidad, hablamos de una reactivación económica, pero para muchas personas esa reactivación, para muchas empresas, no ha llegado todavía. Están en ese proceso, pero está demorada y esto ha generado está generando grandes problemas. Estos fenómenos han afectado especialmente a las poblaciones más vulnerables, impulsando grandes dinámicas de movilidad y necesidades de atención humanitaria urgentes de abordar. A pesar de la propuesta del nuevo gobierno de construir una paz total, retomando la implementación de los acuerdos de paz y a través de procesos de negociación y sometimiento de grupos armados ilegales, aún no es clara la metodología a desarrollar y qué mecanismos o seguimientos se utilizarán para ello. En este fin de semana vamos a tener también, o nuestro país va a tener un encuentro con nuestros hermanos que están en este proceso de paz, con el ELN, el gobierno colombiano y bueno, todos los delegados van a estar en Ciudad de México. Desde ya oremos por esta necesidad también de una paz para nuestro país. El 2022 ha sido el año más difícil en materia de seguridad, el cual alcanzó niveles de violencia cercanos al índice de procesos de negociación con las FARC hace una década. Según Indepaz, del 1 de enero al 31 de diciembre se presentaron 94 masacres con un saldo de 300 víctimas y 189 líderes y lideresas y defensores de derechos humanos fueron asesinados. El país pasa por un hito de movilidad humana sin precedentes en su historia, ya que mantiene en su territorio un acelerado flujo de personas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, que representa un importante reto para el gobierno nacional por apoyar en materia de protección en la garantía de los derechos. Según estadísticas del DANE, en noviembre del 2022, cerca de 2.5 millones de migrantes venezolanos residían en el país. Ya ahorita inclusive estamos hablando casi de 3 millones. Bogotá con el 24.2%, Norte de Santander 14.3%, Antioquia el 9.5%, Atlántico el 8.3% y el Valle del Cauca el 7%. Son territorios de acogida con mayor porcentaje de recepción de influjo de migrantes con una alta vocación de permanencia. ¿Cuál es la pregunta que enviamos a nuestros hermanos o que van a compartir hoy nuestros hermanos? ¿Cómo responder desde el franciscanismo a los retos planteados por la situación actual que vive nuestro país? Solamente dejé unos datos, pero seguramente que hay muchísimos otros, ¿no? ¿Cuáles son esos aportes del franciscanismo a toda esta situación? Temas como reforma, migración, violencia, inflación, pobreza, desplazamiento interno, diálogos de paz, cambio climático y todos los que hemos anotado anteriormente. Les damos paso a nuestros hermanos que en esta noche nos acompañan. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos y por querer compartir con nosotros. En este momento voy a dar paso a Fray Nelson para que nos comparta un poco la respuesta a esta pregunta que compartíamos en estos días. Fray Nelson, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, por estar esta noche con nosotros. Los invito para que mantengan sus micrófonos cerrados, por favor. A lo mejor aquí, buenas noches para todos. Me alegra poder encontrarnos de esta manera virtual para hablar de algo que es fundamental. Pues nosotros, el ser humano, tiene una vocación y nuestra vocación, pues inicial es a la vida, pero nuestra vocación es al seguimiento de Jesús. Y nosotros, la provincia franciscana de San Pablo Apóstol, hizo unas opciones. Nosotros, cuando nacimos de la provincia madre de la Santa Fe, un grupo de hermanos hizo la opción de vivir en sitios social y eclesialmente marginados. Y empezamos a ubicarnos, digamos, en lugares periféricos, en las grandes ciudades y también, digamos, en las márgenes de Colombia. Claro, aquí hay una cosa que es interesante y es
cuál es como la respuesta nuestra a, digamos, los grandes ítems que afectan a la sociedad. Y ya, pues, Fray Ricardo nos planteaba varios ítems, ¿no? La migración, la violencia. Entonces, la primera respuesta que nosotros damos es lo que acabo de compartir, la inserción. Nosotros, los franciscanos de San Pablo Apóstol, estamos ubicados en el Catatumbo, allá en una población que se llama Luis Vero. Ustedes saben que es una región que tiene un alto porcentaje de cultivo de coca y donde hacen presencia grupos disidencia, ELN y todos estos también, pues digamos así, que hemos llamado paramilitares. Y es una zona de un conflicto permanente. Nos ubicamos también en la zona de Santa María la Antigua del Darién. Y allí, digamos, el Estado hace presencia a través de la educación y también en algún lugar hay un puesto de policía, pero allí manda la mafia, allí manda el golfo, allí mandan en cierto sentido unos grupos que mantienen, digamos, todo el control económico y todo el control de esa geografía. Nosotros también nos ubicamos en Buenaventura, estamos allí en el barrio San Francisco y allí también se vive una violencia tremenda. Todos saben que la pobreza que se vive en Buenaventura en muchos raya a lo extremo. Y allí se vive un conflicto donde nosotros nos ubicamos porque es justamente permanentes enfrentamientos de día, de noche, y allí en el fondo lo que se está peleando es lograr intimidar y poder sacar a la población para hacerse a un brazo, digamos, que va a ser una parte de un puerto y que en cierto sentido pues tendrían dominio para muchas cosas. Nos ubicamos también en La Guajira, estamos en Dibuya, estamos en Mingueo, y también es otro movimiento de mafias, otro movimiento. Aquí valga algo que también tenemos en Colombia que se llama la corrupción, los clanes políticos. Nosotros nos ubicamos en el distrito de Agua Blanca. Todos entienden que el distrito, algunos plantean que ya casi bordea el 1.000.000 de pobladores y que, digamos, aquí hay una alta población afrodescendiente. Y aquí también hay lo que se llama el microtráfico, pero también algunos plantean que están las bandas, que en cierto sentido, pues son como una fortaleza para todos estos grupos ilegales. Nosotros también nos ubicamos en Neiva, nosotros estamos en la periferia de Neiva, en un sector que se llama Las Camelias. Allí nosotros, digamos, allí también hay bandas, allí también hay microtráfico y ligado, digamos, a lo que he compartido, lo que a veces nosotros decimos que la prostitución. Nosotros nos ubicamos, pues en cierto sentido, en Popayán, estamos allí en el sector de La Paz. También pues hay todo un manejo de líderes pues, que también tienen sus intereses particulares. Nosotros estamos también en Ibagué. Algunos plantean que allí hay, pues digámoslo así, un manejo de grupos también ilegales que se han tomado muchas instituciones que tienen que ver con el servicio, digamos, público. Entonces, yo quería compartir, primera respuesta que da la provincia franciscana es ubicarnos en estos sitios de periferia, en estos sitios de conflicto y en estos sitios donde a veces el Estado no hace presencia. ¿Qué hacemos nosotros los frailes franciscanos allí? O sea, uno, buscamos alimentar la fe. Otro, digámoslo así, núcleo que no se ha comentado, pero es, hoy día hay un pulular de movimientos fundamentalistas. Hay toda una dimensión donde la mirada del pecado, digámoslo así, aleja de esta sensibilidad social que nos acabó de describir nuestro hermano Ricardo. Entonces, nosotros tratamos allí
de trabajar con pequeñas comunidades eclesiales de base. Trabajamos en algunos lugares con casas católicas y trabajamos con comunidades. Uno de los elementos que la provincia ha querido trabajar, pues es, digámoslo, desde los afrodescendientes, que verdaderamente sea como un proyecto de acompañar a las organizaciones que ellos tienen, de poder participar también de sus luchas. Otro elemento fundamental que nosotros hemos trabajado y lo tenemos ya, a mí se me olvidó también, nosotros estamos en Medellín, estamos allí, los que conocen Medellín, estamos en el sector de La Honda, y en ese sector de La Honda, ahorita nos decía Ricardo que ya casi estamos en 3 millones de migrantes venezolanos. Bueno, allí hay una gran población de migrantes venezolanos. Lo mismo que nos sucede en Santa María la Antigua del Darién. Ustedes saben que en Capurganá, por ahí es el paso para ir a Panamá, y ese camino es un camino de muerte. Hemos también allí intentado hacer como un nexo con la pastoral que lleva la diócesis de Apartadó. Entonces, ¿qué hacemos los frailes? Les decía yo, 1, alimentamos una espiritualidad. 2, fortalecemos a través de pequeñas comunidades. Hemos también trabajado una cosa que se nos parece importante y fundamental, y es quitarle los niños a todo este proyecto de guerra. Nosotros hemos logrado hacer escuelas de música. Nosotros hemos logrado en Santa María la Antigua, en Luis Vero, también en Popayán, también se está impulsando allí también en Santa Rosa de Cabal. Y entonces con los niños empezamos una escuela de música y alimentamos una vocación para que los grupos ilegales quienes después de que estos niños cumplen 12 años, pues en cierto sentido los vinculan, y muchos son vinculados no por sí o no, les toca. Nosotros estuvimos en Luis Vera trabajando con un proyecto que se llama Ven Posta, y era poder sacar jóvenes para que los grupos ilegales no se los llevaran. Entonces, ese ha sido, digamos, como una labor que vamos haciendo. Desde la fraternidad de Medellín, Rebotorto, allí se ha estado trabajando a nivel no solamente local, sino también a nivel de la orden y a nivel latinoamericano, todo este proceso de los migrantes, inclusive diseñando lugares de encuentro para que la gente pueda estar allí y poder orientarse y poder verdaderamente como ayudarles para que no sean presa de los que llaman coyotes, no sean presa de aquellos que se quieren aprovechar y abusan de ellos. Entonces, nosotros vamos respondiendo a estas realidades desde pequeños trabajos, desde esta dimensión que compartimos con la gente. Y otra cosa que para nosotros nos parece importante y fundamental es nuestro testimonio de vida. Todos sabemos que, decimos nosotros, el maestro, pues sinceramente es el testimonio de vida. Y eso nos granjea la cercanía con las comunidades, eso nos granjea la confianza, y eso hace que nosotros podamos verdaderamente como trabajar. Otro de los elementos fundamentales que nosotros tenemos es no hacer el trabajo de manera aislada. Nosotros hacemos el trabajo relacionándonos. En muchos lugares, digamos, la autoridad son las acciones comunales, en otros lugares son las organizaciones populares, y en otros lugares, en cierto sentido, también son las organizaciones religiosas. En algunos lugares nosotros nos vinculamos a todos estos grupos religiosos que tienen una sensibilidad social, y en esa sensibilidad social se hace un trabajo, como les decía, de alimentar una espiritualidad no indiferente a la realidad, no indiferente a todos estos reglones que se nos han hablado, y poder actuar dentro de ella.
Entonces ahí hablamos del compromiso del cristiano, del compromiso sociopolítico del cristiano. Digamos, ese es como a nivel de respuesta que nuestra provincia da. Ahora voy a hablar un poquito a nivel interno. Nosotros, la provincia, pues a través del tiempo hemos ido elaborando unos proyectos que nos van generando una identidad que va en consonancia con las opciones que tiene la orden franciscana a nivel del mundo y también que entra en consonancia con los lugares donde hacemos presencia, con la iglesia. Nosotros inicialmente, digamos, se elaboró un proyecto donde se hizo todo un contexto de la realidad colombiana y donde se fueron haciendo opciones para ubicarnos, como les dije, en lugares social y eclesialmente marginados, y nosotros queríamos, digámoslo así, no vivir del culto, sino vivir, digamos, del trabajo material. Inicialmente se logró, pero después, digamos, ha sido un tanto difícil, pero no hemos renunciado a esa opción. Entonces, como les decía, nosotros hemos revisado, tuvimos uno que llamamos de relanzamiento, luego se hizo esa revisión y se hizo este que duró, digamos, hasta el año pasado y ya actualizamos. Y entonces nosotros tenemos como claro que la vocación nuestra es al seguimiento de Jesús. La vocación nuestra es dentro de la espiritualidad franciscana, digamos, en esta espiritualidad de Clara y de Francisco, como hermanos menores en la misión y en la construcción de la iglesia pueblo de Dios, la iglesia de los pobres. Ese es como un gran elemento. Y nosotros tenemos tres grandes núcleos. Un núcleo que es el carismático, un núcleo que tiene que ver con lo eclesial y otro núcleo que tiene que ver con lo social. En ese núcleo carismático, la identidad nuestra es ser hermanos y hermanos menores. Entonces, es luchar contra los individualismos, es luchar contra el clericalismo, o sea, luchar contra los abusos de poder y lograr verdaderamente ganar cercanía, ganar confianza, que haya un trabajo fraterno para evitar que los proyectos los lleve un hermano y que el día que el hermano sale, pues el proyecto se acabó. Entonces, la intención es ir generando esa fraternidad y en esa fraternidad a ayudar a que nosotros cultivemos una espiritualidad, esa espiritualidad que hablamos de la inserción y esa espiritualidad que nos ayuda a vivir ese seguimiento de Jesús. Dentro de, nosotros hablábamos de la iglesia pueblo de Dios, de la iglesia de los pobres, hoy día pues se habla de la iglesia comunión y por eso nosotros buscamos en cierto sentido allí que eso se refleje no solamente al interior, sino como les compartí inicialmente, que se refleje en el trabajo que hacemos a nivel pastoral. En la dimensión eclesial, como les decía, nosotros buscamos una iglesia en donde se fortalezca la ministerialidad, una iglesia ministerial y una iglesia comunidad de comunidades. Por eso siempre queremos tener un plan pastoral y siempre queremos darle el protagonismo a los laicos, porque muchas veces cuando nosotros asumimos las coordinaciones, lo que diga el hermano, si el hermano no está, entonces no se camina. Entonces buscamos justamente nutrir y fortalecer esa iglesia que es solidaria dentro de los lineamientos que tiene el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia que sea como un hospital de guerra, o sea, que se acoja al herido, al marginado, al humillado, al ofendido, y una iglesia sinodal, una iglesia en salida. Entonces buscamos trabajar como esa gran dimensión. Y el otro núcleo fuerte nuestro también es nuestra dimensión social. Y pues, digamos, está ese hacer conciencia de que somos, pues, el hermano Francisco se adelantó a su tiempo porque él es el hermano universal, ¿no? Y ese hermano que descubrió y que llamó a la naturaleza hermano, hermana. Y entonces nosotros decimos que también así como somos seres humanos, somos seres religiosos, también somos seres ecológicos.
y buscamos trabajar como en esa gran dimensión del cuidado de la casa común. Por eso buscamos en algún momento también con proyectos que se trabajan sobre todo en Ibagué, de toda esta parte que tiene que ver con el cuidado de las cuencas, con el cuidado de la naturaleza, aparecía como esa dimensión. Y a la vez también nosotros buscamos trabajar Fray proyectos Nelson, económicos. Muy bien. muchas gracias, Fray Nelson. Gracias, quedamos atentos ahorita a las preguntas, Fray Nelson. Seguramente que han tomado nota todos nuestros participantes y ahorita al final lo escucharemos con algunas preguntas. Muy bien, damos paso en este momento a Fray Harold Pérez, OFM Capuchino, ministro provincial de los frailes menores capuchinos. Bienvenido, Fray Harold. Gracias por acompañarnos en esta noche. Un cordial saludo de paz y bien para los presentes y quisiera saber si están escuchando y viendo bien. Perfecto, Fray. Bueno, el tema que se nos propone de reflexionar en esta noche en 15 minutos tiene que ver con los aportes del franciscanismo a los retos de la Colombia actual. Quisiera comenzar diciendo que la descripción que hizo Miguel al principio es una parte de la gran problemática que no solo vive en nuestro país y afecta a nuestro país, sino que también afecta al planeta. Estamos hablando de una aldea global hace mucho rato y son problemas que nos afectan a todos. En ese sentido, quisiera decirles que hay varios autores que están tratando de comprender lo que está sucediendo a nivel global, porque a veces no es fácil entenderlo. Voy a citar a un jesuita, aunque no es propiamente de la familia franciscana, un jesuita que murió el año pasado a los 92 años, Monseñor Michel Escuyans, francés, y él se dedicó a prestarle atención a lo que está pasando globalmente hablando. De hecho, fue nombrado observador permanente del Vaticano ante la ONU. Y este padrecito que ya murió escribió varios libros. Solamente voy a mencionar algunos títulos para que ustedes se hagan una idea. Los ídolos de la modernidad es un título. El precio humano de la mundialización. La cara oculta de la ONU. El evangelio frente al desorden del mundo. Familia y globalización. Nuevo desorden mundial. Son títulos sugerentes. Quienes estén interesados, después les puedo compartir la información. Cuando lees a este autor, él hace una descripción de lo que está sucediendo a nivel global. Y voy a retomar solo 5 puntos. Y luego voy a tratar de hacer el diálogo entre lo que propone este autor y lo que propone la espiritualidad franciscana. Escuyans y otros autores hablan de el hiperindividualismo. Hiperindividualismo. Y esto significa que la persona cada vez más se está concentrando en su propio yo. Es decir, estamos en una cultura autorreferencial. Por tanto, mis opciones, mis preocupaciones tienen que ver solo conmigo. Esto, de entrada, ya excluye un valor fundamental de nuestra espiritualidad, que es la fraternidad. Entre más aumente el hiperindividualismo, más difícil se hace la fraternidad. Ahí hay un reto grandísimo, porque un franciscano, una franciscana, es aquel que aprende a salir de su centralidad, o mejor, de su centralismo. Una pista muy interesante, cada vez que hablemos, caigamos en cuenta de cómo hacemos una constante autorreferenciación, a veces directa, a otras veces se hace de manera tácita. Entonces, este individualismo conlleva otros peligros para la vida en común. La indiferencia, por ejemplo, a mí no me interesa lo que le pase al otro porque mi única preocupación es mi propio bienestar. Primera característica. Segunda característica, el relativismo. Esto ya lo ha denunciado, por ejemplo, el Papa que hace poco falleció, Benedicto XVI, insistió mucho sobre el tema del relativismo. ¿Qué significa esto? Que la verdad
se va reduciendo a una apreciación del sujeto. Es decir, que lo que yo sienta, que lo que yo perciba, se convierte en una verdad, incluso para los otros. Por ejemplo, si yo siento que Julanito o Julanita es de tal manera, esa se convierte en una verdad, incluso para ese Julanito o Julanita que yo estoy describiendo. Entonces la verdad ya no es una búsqueda, sino que cada uno la establece. Por eso vienen muchos conflictos y por eso incluso muchas pugnas de religión y otras cuestiones, porque cada uno defiende su percepción. Llamo la atención sobre este particular. Este tipo de verdad se fundamenta en lo que la persona siente y lo que la persona percibe. Se va diluyendo el tema de la objetividad. Ya no miramos más allá de nosotros. Este relativismo está muy asociado al hiperindividualismo que acabo de mencionar. Tercera característica, estamos afrontando lo que se llama, o llaman los autores, la dictadura de lo irracional. Cuando decimos la dictadura de lo irracional, quiere decir que el ser humano va perdiendo la capacidad de sentido común, incluso eso. Y la irracionalidad lleva a que aparezcan unas cuestiones, incluso en los medios de comunicación social, que realmente rayan con la locura. Por ejemplo, si una persona se siente perro, entonces vive como perro. O si una persona se siente árbol, vive como árbol. O si alguno se quiere casar con una momia, como hace poquito escuché en una noticia, entonces se casa con la momia. Esto raya con la irracionalidad. Lo que algunos autores están viendo allí es el dominio de lo pasional. Entiendan lo pasional como esos impulsos justamente irracionales que llevan al ser humano a cometer cualquier clase de locura o cualquier clase de barbarie. Cuarta característica, la instalación en el presente. Esto significa que tiene valor aquello que es inmediato, aquello que es instantáneo. Estamos en este momento rompiendo con el pasado y rompiendo con el futuro, como si el presente fuera lo único que existe. Y por eso están escuchando ustedes unas tendencias a nivel global de desestructurar la historia, desestructurar las tradiciones. Lo que cuenta ahorita es lo que la persona siente que es lo válido. Entonces el relativismo que acabo de mencionar, más la dictadura de lo irracional, está instalando al ser humano en lo instantáneo, en lo momentáneo. Nada dura, ni siquiera la profesión perpetua dura. Y que decimos profesión perpetua y fácilmente al poco tiempo los hermanos y las hermanas están desistiendo de su opción. O sea que hablar de una consagración perpetua hoy día suena un poco extraño para muchos oídos. Y por último, voy a mencionar lo que se llama la desestructuración de lo humano. Desestructurar significa que el humano se va diluyendo y no tiene columna vertebral, no tiene soportes. Se desestructura la memoria, no interesa tanto la memoria. Se desestructura los proyectos, no interesa proyectar hacia adelante. Se desestructuran las sociedades, se desestructuran las familias, se desestructuran las instituciones que dan cierto soporte a lo social. Esto lleva, obviamente, a la deshumanización. Escuchan, el autor que ya cité, alerta a quienes le leen que estamos viviendo un momento de deshumanización. Bueno, con estos 5 puntos, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, quería mostrar algunas características que son retos para la espiritualidad franciscana. Voy a entrar al tema de la espiritualidad. El tema de la espiritualidad no es un conjunto de ideas, no es un sistema doctrinal, porque muchas ideas o sistemas doctrinales se convierten en ideología si no logran permear a las personas que se afilian a esa espiritualidad, ¿cierto? La espiritualidad es una forma de vida. Y esa espiritualidad franciscana comenzó con una semilla, Francisco de Asís. Él se dejó llevar por Dios y ya todos conocemos la historia que fue sucediendo. Y después se le fueron sumando otros hermanos. Por tanto, la espiritualidad es una cuestión contagiosa. Es una cuestión que arranca por la convicción de una persona que se deja llevar por Dios, y esta persona, llevada por Dios, empieza a responder a los desafíos de su momento. Les quiero recordar a todos que, según algunos investigadores del franciscanismo, Francisco no pretendió reformar ni la sociedad ni la iglesia de su tiempo, aunque de Paul Sabatier están diciendo lo contrario, o por lo menos así lo han afirmado algunos.
Pero dicen recientemente que su interés no era ese. Su interés era, si se quiere, estructurar su vida a la luz del Evangelio. Darle una nueva forma de vida a su propia existencia desde Cristo. Por eso la espiritualidad franciscana es cristocéntrica. El punto de referencia es Cristo. Y Francisco empezó a hacer un camino que hoy podríamos decir responde a los retos que acabo de señalar. De un egoísmo, de una búsqueda de su propio beneficio, su propio prestigio, pasa a cuidar a los leprosos. Rompe el individualismo y da el salto al otro, a la fraternidad. De un relativismo, él siempre se fundamenta en Cristo. Es decir, la verdad no es lo que él sentía o lo que él creía, sino lo que se le revelaba en el Evangelio. Y veía a Jesús viviendo con sus discípulos y esa se convirtió en su verdad. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. Así que Francisco no entró en un relativismo, en un subjetivismo marcado, porque su punto de referencia siempre fue Cristo. Francisco también logra romper con lo irracional, ¿sí? Es decir, él logra darle espacio a lo afectivo, logra darle espacio al sentido común, porque es que el tema de lo racional hoy no es intelectualización, es el sentido común. Y el sentido común te lleva a valorar lo sencillo de la vida, te lleva a valorar lo simple. Así que Francisco logra incluir en su camino muchas cuestiones importantes que integran al ser humano como un todo. Fíjense que Francisco no se instala en el presente, él no rompe con la tradición. De hecho, en los escritos de San Francisco vamos a encontrar muchos elementos tradicionales. Y su proyecto siempre está hacia adelante, porque confía en aquel que lo llama. Entonces Francisco se siente jalado siempre por Dios y por eso no se instala en el momento presente. Francisco se siente peregrino e itinerante. De allí pues su continua movilidad. Y por último, ustedes se dan cuenta que la vida de Francisco es recuperar lo fundamental de lo humano. En Francisco vemos la revelación de lo humano. Es como si Dios volviera a hablar en Francisco y decirle a la humanidad, a la iglesia, esto es lo que yo quiero de los seres humanos. Como en su momento lo hizo con Jesús, Dios lo vuelve a hacer con Francisco y yo creería que lo vuelve a intentar con nosotros. Se acabó el tiempo, son los 15 minutos y esto es lo que tendría que decirles. Muchas gracias. Fray Harold, muchísimas gracias. Entonces, ahorita al final, para que nos pueda también responder un poco las preguntas que tienen todos nuestros participantes. Muy bien, en este momento vamos a dar paso también a Fray Sigifredo de la Cruz, OFM Conventual, Custodio Provincial, Custodia San Francisco de Asís, en Colombia. Muchísimas gracias, Fray Sigifredo, por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchas gracias, paz y bien para todos. Yo quiero comenzar con lo que terminó Fray Harold. Yo creo que es importante que recordemos como los principios fundamentales del franciscanismo. Aunque todos los conocemos, yo creo que el proyecto de Francisco para sus hermanos y sus hermanas es la vida del evangelio, y esto consiste en primer lugar en algo que resaltaba Fray, y es el tema de la humanización. Volver al proyecto inicial de Dios, de armonía cósmica, de igualdad, de solidaridad, etcétera. Ese proyecto de humanidad, de humanización, que a veces puede ser desfigurado por diversos factores que inicialmente pueden ser buenos, pero que luego se van corrompiendo. Jesús, cuando viene, nos muestra el rostro de un padre cercano, compasivo, que se conmueve, y una figura hermosísima es la figura del padre que se conmueve ante un hijo que está desfigurado por las malas decisiones y lo presenta gráficamente con el abrazo, con el beso, con la fiesta que encontramos en la parábola de Lucas. Francisco de Asís experimentó la cercanía de Dios como su padre, y por eso el hermano menor debe ser consecuente con esta paternidad, comportarse como hijo, aceptando y amando al otro como su hermano. Ese es el principio de la fraternidad franciscana. En esta familia de Dios todos somos iguales, claramente diferenciados por nuestros servicios, pero iguales, entre los que se vive la caridad, la corrección, la misericordia y la alegría. El franciscano y la franciscana tienen como prioridad absoluta poseer el espíritu del Señor, ser espirituales y místicos, que contraponen el espíritu de la carne, que es egocéntrico, injusto, indiferente.
Ser espirituales desde la visión franciscana no es simplemente ser piadoso o religioso, que vive unos dogmas y una moral. Es, ante todo, dejarse conducir por el Espíritu del Señor, cambiando poco a poco las tendencias egoístas e injustas, antifraternas, latentes en el corazón de cada uno de nosotros. Después nosotros los franciscanos también enfatizamos en la pobreza y la pobreza vivida como una desapropiación y una no apropiación. Eso no es otra cosa que una condición de Cristo para sus discípulos, no es propio de la familia franciscana, es propio del cristiano. Es una disposición personal para vivir en la humildad, alejados de la soberbia. Entonces la pobreza no es la carencia de lo necesario, que casi siempre es consecuencia de las estructuras injustas e inequitativas. La búsqueda de la paz también es inherente a la espiritualidad y al carisma franciscano. La paz es consecuencia de la conversión del corazón, algo que se va construyendo poco a poco en lo profundo y nos hace personas más cordiales, amables, que nos hace a nosotros cada vez más abiertos para ir al encuentro con los demás y nos hace tener permanentes actitudes de mansedumbre, de alegría, de amor fraterno y de perdón. También enfatizamos nosotros en la minoridad. La familia franciscana enfatiza en la minoridad y esto nos recuerdan siempre los franciscanistas que implica una actitud de kenosis, de abajamiento en relación con los otros, con el otro que es Dios, con lo otro que es la creación. Entonces la forma de relacionarnos es el modelo del Cristo humilde que lava los pies y que rompe con los parámetros tradicionales de la jerarquía, dando primacía al servicio generoso y desinteresado. Quería resaltar estos elementos que pueden contribuir a la formación de esta gran nación. ¿Por qué digo resaltar estos? Ustedes saben que los ejes del carisma son mucho más, y si vamos a los textos de Fernando Uribe tan densos, tan buenos de contenido, podemos profundizar en esos elementos que nos identifican como familia franciscana. Pero quería resaltar estos por lo que voy a decir a continuación. Colombia es humanamente muy diversa y geográficamente es variada y diferente. Por tanto, hay retos particulares según la región y la cultura. Nosotros, a diferencia de otros países que son un poco más homogéneos, nosotros somos un país muy plural y muy diferente. Por eso, cuando el franciscanismo llegó con el conquistador y se estableció con la colonización, ya en el segundo viaje de Colón llegan los frailes a nuestro continente, ha dado aportes muy valiosos a lo largo de estos siglos para construir nuestra sociedad. La evangelización franciscana tenía como punto de partida el reconocimiento de los nativos, de los indígenas como hijos de Dios. Por tanto, hermanos, miren lo interesante del aporte que nosotros hacemos desde la espiritualidad y que se ha hecho a lo largo de estos siglos de historia en el continente y particularmente hablando aquí en nuestro país. Ver a los nativos, a los indígenas como hijos de Dios, por tanto, hermanos. El principio de la fraternidad que ahorita recordé, entre iguales, está en el ADN de los hijos y las hijas de San Francisco de Asís. Pero el europeo colonizador, el fraile también es europeo, pero es evangelizador, el europeo colonizador no ve como igual al indígena, al nativo. Lo tolera, pero no lo ama. Nunca reconoce su dignidad. Entonces se crea una relación de señorío desproporcionada con el desposeído. Recordemos que las tierras eran de los nativos y ahora pasan a ser propiedad de la corona española. Y entonces empieza una relación de señorío con los desposeídos y nunca los van a ver como iguales. En el ADN del franciscanismo que está la fraternidad, que es fruto de sentir a Dios como nuestro Padre, entonces llevaba al fraile en su teología y desde luego en su espiritualidad a reconocer al nativo como igual. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Entonces se comienza desde el inicio de la llegada el colonizador, con el colonizador el cristianismo, se empieza a dar una división de clases. No es lo mismo ser español venido de la península que nacido en el Nuevo Mundo, los que llamaban criollos. Y con el paso de los años se va dando la mezcla de las razas más por necesidad que por convicción. Y los mestizos y todo ese mundo de mezclas jamás fueron vistos como iguales, jamás fueron vistos como iguales. Hasta ahí no hay ningún problema. Yo creo que el problema más grande es en que nadie reconocía como igual a nadie.
El que venía de la península se creía mejor, el criollo se creía mejor que el mestizo mejor que el indígena, y así. Entonces nosotros nos fuimos acostumbrando como a normalizar estas clases. Nosotros hablamos de castas sociales en la India, pero aquí están muy marcadas las castas sociales. Creo que eso ha quedado en nosotros. Hoy sigue la tendencia a verlo de fuera como lo mejor, lo nuestro como de menor categoría. La propuesta franciscana puede ayudar a reconstruir la dignidad humana en la esencia de lo que somos, la grandeza de ser diferentes y por eso valiosos. El principio de la igual dignidad de los hijos de Dios, que es muy franciscano, esencial para comprender la fraternidad minorítica, puede aportar mucho a la sanación de un país herido desde el inicio por las injustas divisiones. Tristemente, en Colombia hoy nacemos divididos. Se nace en la pobreza, en la miseria o se nace en la riqueza. Se nace desnutrido o se nace bien de peso. Y esto obedece a todo un constructo y una división a la que nos hemos acostumbrado. Ya se sabe qué tipo de educación vamos a tener cuando nacemos, qué oportunidades vamos a tener. Y lo peor es que podemos acostumbrarlo y a verlo dentro de la normalidad. La familia franciscana entonces tiene un reto grandísimo, debe enseñar a ver que no es así, que esto que nos parece normal no es así, en el principio no era así. Y dice el Señor, y entre ustedes no sea así, que no es, que este no es el proyecto que Dios tenía para nosotros, que ese proyecto de Dios se ha desfigurado. Para eso se requiere una transformación interna, una vuelta al carisma. Mientras exista élites entre nosotros, no vamos a transparentar el proyecto de Dios. Un proyecto de una humanidad nueva que instauró Cristo y que fue rescatado por Francisco de Asís. Las cifras oficiales de pobreza en Colombia hablan de 20 millones de personas que viven en Colombia con menos de 11.800 pesos. Eso equivale, según las cifras del DANE, al 39.3% de la población colombiana y alrededor de 7 millones, que son un poco más del 12%, que viven con menos de 5.400 pesos al día, ¿sí? Esto nos muestra una sociedad que tolera la desigualdad. Y entonces la propuesta franciscana de estar con los pobres, como lo hace Francisco de Asís, es la apuesta de estar con ellos para dignificarlos, para darle voz, para darles conocimiento de sus derechos, para formarlos y para que ellos en esa formación empiecen a procurar salir de la miseria y hacerse partícipes de la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, más igualitaria. Esto se logra si las instituciones que llevan el nombre y usan el eslogan de paz y bien se convierten en laboratorios que promueven iniciativas en pro de la superación de la pobreza. No como una persona, una experiencia que ¿Se quedó congelado? Sin audio. Sí, Fray Sigifredo. No se escucha. No, se quedó congelado. Ya regresó. Paz y bien. Tiene su micrófono desactivado. ya estaba, no sé. Ok. Sí, se cayó la señal. Ok, gracias. Continuamos. Entonces, la contribución de los franciscanos y franciscanas en este país para la construcción de la paz debe comenzar desde nuestras fraternidades, a hacer procesos de reconciliación y de diálogo que se conviertan como en laboratorios, ¿sí? Que muestren a la sociedad colombiana que el diálogo es posible, que la tolerancia es posible y que construir juntos en medio de la sana conflictividad es posible. En Colombia, decía, no se puede opinar en libertad, la opinión se condena, la expresión del pensamiento propio se juzga y se anatemiza. Nosotros los franciscanos valoramos al otro en su otridad, en la diferencia. Entonces, contraponer ideas para construir es sano,
pero nos hemos acostumbrado a pelear. Los conflictos desde la espiritualidad franciscana son vistos como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para crear cosas nuevas, sólidas, bellas. Pero tristemente en Colombia el conflicto conduce a la violencia y a la muerte. La espiritualidad franciscana debe poner al servicio de la sociedad colombiana, herida de muerte por una guerra fratricida de tantas décadas, la espiritualidad de la paz. Hombres y mujeres pacificados en su interior, honestos, leales, que trabajan por reconciliación y no son causantes del incremento de odio y divisiones partidistas. Comencemos por nosotros mismos, busquemos iniciativas comunes que nos unan a la construcción de la paz, diálogos sinceros, serenos, profundos. Al país no le hacen bien personas que replican videos y estados en sus redes sociales incendiarios. La espiritualidad franciscana es desde luego crítica y profundamente reflexiva, pero siempre en los parámetros de la racionalidad cristiana. La situación política del país es interesante. Esas relaciones señoriales de las que hablé en tiempo de conquista y la colonia siguen vigentes. El gran problema que desde mi forma de ver descubro es que los que se enseñorean beben champaña y disfrutan mientras la sociedad acrecienta el odio y las divisiones absurdas. Cuando se tolera el odio como una cuestión normal, entonces el asesinato se justifica. Internamente se vuelve algo normal, a lo que nos anestesiamos con dosis de indiferencia. Creo que la familia franciscana, y voy terminando, en la familia franciscana hay presencias muy significativas en diversos estadios de esta Colombia desmembrada, violada, ultrajada y masacrada, como dice el informe de la Comisión de la Verdad. Esas presencias humildes que no hacen protesta violenta, pero crean comunidad, construyen sociedad, dignifican. Esas elevan un grito que llega hasta el cielo, que no se queda un grito vacío en la Plaza de Bolívar. Los franciscanos y las franciscanas tenemos una tarea misionera muy grande frente a nosotros, un país que requiere una presencia significativa, como lo pide Francisco, ¿Cómo lo va agrando? a los que iban entre sarracenos y otros infieles, decía, pueden conducirse espiritualmente entre ellos de dos modos. Uno, que consiste en que no entablen litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiese que son cristianos. Y el otro modo consiste, dice la regla nobulada, en que cuando vean que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios. El cuidado de la casa común me parece que es consecuencia de esta conversión y de este proceso. Pero en un país que se debate por conseguir, donde la mayoría de los habitantes se debaten por conseguir el día a día, la naturaleza y el cuidado y el respeto por ella pasa a segundo plano de manera entendible. Los franciscanos tenemos mucho para aportar, no solo desde nuestra reflexión, sino desde nuestra vivencia. Tantas cosas pasan por mi cabeza en este momento y yo solo quiero concluir diciendo que tenemos mucho para ofrecer a este país tan bello y tan rico, pero a la vez tan herido y tan fraccionado. Nosotros como franciscanos y franciscanas, viviendo el Evangelio y asumiéndolo en nuestro corazón como una realidad posible, podemos ser instrumentos de reconciliación y de paz en este proceso tan interesante que estamos viviendo y sobre todo aprender a pacificar a los que se han acostumbrado a actitudes violentas. Muchas gracias, Fray Sigifredo. Tiempo. Entonces, también lo invito para que, ojalá, y a todos los invito para que vayan teniendo sus preguntas al final de escuchar a Fray José Alirio. Entonces tendremos una ronda de preguntas sobre lo que cada uno de ellos nos ha podido compartir en esta noche. Damos el paso entonces a Fray José Alirio Urbina Rodríguez, OFM, ministro provincial de la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia. Fray José Alirio, bienvenido. Sí, disculpen si no me ven, pero estoy con problemas de internet, de conexión, pero yo creo que me escuchan. Sí, señor. Ok, primero agradecerles a todos ustedes este momento, agradecerles este espacio que me parece que es importante, sobre todo sentirnos hermanos en este camino. Entonces, lo primero es pedirles disculpas si no me ven, pero estoy aquí atento a la conexión. Estoy en un convento donde no hay internet, pero ya estamos aquí conectados, entonces por eso yo quiero partir de algo primero, yo quiero partir del capítulo general nuestro 2021, que hablaba de asumir el presente con esperanza y el futuro. Una de las cosas que dijo el capítulo general era verlo todo como un reto
desafío y oportunidad para crecer y fortalecer nuestra identidad franciscana. Ese fue como el capítulo general. Entonces se decía, toda crisis o todo lo que veamos es un pretexto para vivir nuestra vida franciscana como respuesta. Entonces yo creo que aparece en este diálogo, ¿cierto? Yo vengo ahorita de un encuentro que se llama la UCLAD, Unión de Conferencias Latinoamericanas, en un camino sinodal, donde se nos pide aprender a escuchar, discernir y para decir juntos. Pero cuando aparece el momento actual, usted ve en ese momento donde hay un ambiente de desconfianza, nadie confía en nadie, en el mundo de hoy, un ambiente donde reina la desesperanza en algunos por los temores, miedos en todos los ámbitos de crisis, de problemáticas, donde aparece el miedo reinante o la incertidumbre, y también aparece la desinformación. O sea, aparece una serie de situaciones que yo creo que cualquiera tiene la palabra en las redes, la desconfianza porque no se confía en nadie, el mundo del aparecer solamente en redes, el mundo también de un culto de acciones y decisiones que a veces responden a una visión de un grupo, de un ambiente sesgado. Y aparece también el egoísmo en muchos medios, en muchas cosas, pero sobre todo el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, la desesperanza, la desinformación, y sobre todo que se vuelve como un culto, que va en contra a muchas realidades de una vida franciscana. Entonces aparece la pregunta, y se decía en la UCLA, bueno, ¿cómo responder a esto? Desde lo franciscano, cuando hay un mundo dividido, polarizado, reina el que polariza, reina el que manda más chat, más videos, un mundo donde la desesperanza es artífice de decisiones. Entonces aparecen muchas cosas que yo creo que es importante verlo desde ahí, y sobre todo cómo fortalecer nuestra identidad franciscana, nuestro ser de ser hermanos y menores. Ser hermanos y menores en un mundo que nos pide respuestas concretas. Toda la retórica reina muchas veces lejos de una praxis, de una realidad que nos comprometa a todos, y a veces la crisis se ve como lo nefasto y no como una oportunidad. Eso lo hablamos ahora que viene el ministro general también en Colombia. Veíamos entonces que toda esta crisis es la oportunidad para ser franciscanos y sobre todo para dar un mensaje de esperanza, no de miedo. A mí me da temor muchas veces cuando nosotros los religiosos somos de miedo, a veces no vemos esa como una oportunidad, sino como una angustia. Y también aparece la actitud en Colombia, mucha gente preocupada, pero poco ocupada en lo que tiene que hacer. A veces falta profesionalismo, falta gallardía muchas veces. Y estamos en un mundo de hombres preocupados, mujeres preocupadas, pero muy pocos ocupados de lo que tenemos que hacer. Y perdemos el tiempo en la preocupación y no en la ocupación. Entonces aparece una serie de retos y es visto. Yo veo nuestra respuesta franciscana como un reto de hombres y mujeres que deben dar una respuesta. ¿Por qué existe la crisis económica? Por el egoísmo. ¿Por qué existen los miedos? Por quién es el que manda, el que tiene la palabra. ¿Por qué aparece la adversidad muchas veces frente a alguien que puede hablar y ya es motivo o ruido de censura o de rechazo? Y aquí es donde yo creo que en este diálogo de aprender a escuchar y discernir, queremos que nos escuchen, pero no escuchar. Queremos discernir, pero no discernimos juntos. Y cada uno quiere poner su posición frente a muchas cosas. Entonces, aquí es donde yo quisiera, pues, en un ambiente de actualizar nuestra vida franciscana, hay que estar convencidos de nuestra identidad. Debemos ser desde nuestros ámbitos cercanos, entornos cercanos y sobre todo entornos donde estamos, ser gestores y mediadores de paz, constructores de paz. Ese es el carisma, o sea, no de división. Ser gestores del diálogo, no de la imposición.
ser aquellos mediadores de la reconciliación, de la fraternidad, es decir, el testimonio de vida. Y yo creo que cuando se habla de la regla, dice en esos octavos centenarios de la orden, sobre todo la regla de Grecho, la vida y regla de los hermanos menores es esta. Yo creo que es la oportunidad para que nosotros hoy, como hermanos y hermanas en este camino, es la oportunidad de establecer diálogos, mediaciones. Tenemos que aprender a ser mediadores. Es decir, establecer un puente de mediación y no rupturas. Eso es lo que Caima y sobre todo la UCLA pensaba eso, en un mundo donde tenemos que ser esos gestores, constructores y mediadores de paz, de diálogo, de aprender a escuchar, porque es que muchas veces es más fácil que me escuche y no escuchar. ¿Cuántos en estos audios queremos cuando nos dan la oportunidad de hablar y que nos escuchen, pero muchas veces no escuchamos, apagamos el audio, nos vamos? Y eso es una manera también de alejarnos a la realidad del hermano, del sentir. Entonces yo creo que es esto, mediadores, gestores, constructores, hermanos menores de paz, de diálogo, de escucha, de reconciliación desde la familia, desde el hogar, desde los jóvenes. Entonces nosotros hablamos de eso, de la reconciliación, de la fraternidad. Y eso es donde nosotros como provincia franciscana de la Santa Fe, a partir de nuestro proyecto de vida hemos querido comenzar a construir unos lineamientos desde el capítulo general sobre estos ejes, unirnos a los proyectos de orden de iglesia y sobre todo, si me permiten, es una evangelización donde estemos. Donde estemos hay muchos retos, ¿no? Veamos en estos días casi todas nuestras presencias. Los que conocen Medellín, San Benito, droga, prostitución, habitantes de calle. Si usted va a Armenia, igual. Si viene a Cali, donde estoy ahorita, igual. O sea, nos están migrantes, gente con hambre. Y comenzamos a mirar todas nuestras realidades de centro. Entonces es una pastoral urbana que nos permite unirnos no como los protagonistas, sino siendo parte con nuestros queridos laicos, la familia franciscana, la OFS, todos en esa construcción. Entonces no es abandonarnos o alejarnos, sino es dar una respuesta. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros como hermanos menores de la provincia de la Santa Fe, que nuestras presencias, que en donde estemos, demos una respuesta. El hambre, mire, casi todo. Y veíamos en Medellín como la universidad, que es el otro elemento, la Universidad de Buenaventura, veíamos entonces que se ha hecho un trabajo mucho tiempo atrás. Poco se conoce, se reconoce porque no tenemos claros los indicadores nosotros, pero la universidad sí los tiene. Y por eso hemos establecido un diálogo en una escuela de formación, formación para lo social, formación porque es el problema también de nosotros, perdónenme hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender a formarnos para un proyecto de familia, un proyecto de franciscanos y no egoístamente. Entonces por eso hemos querido la formación social para formar, para actuar en lo social y comenzar a una respuesta. ¿Cuántas personas en la prostitución? Y el problema es que nosotros tenemos que volver nuestra realidad de donde estemos, centros de evangelización. Y ahora vemos una propuesta que nos hace la conferencia a través de la pastoral social y también de la pastoral nacional de reconciliación. Y es que nosotros podemos generar procesos de pedagogía, procesos de iglesia, a iluminar a estos retos, que son los lineamientos que nos piden a nosotros de poder generar una pedagogía. La pedagogía no es enseñar, es aprender. Queremos que la pedagogía es solamente que me escuchen, enseñar, pero aquí hay que aprender entre todos, aprender del que sufre, aprender de los que estamos, aprender de los que no estamos, comprometernos. Y esa es la pedagogía que la universidad, que la provincia, a través de procesos de investigación en las comunidades, no comer entero. Cualquiera hace una estadística y comemos entero, perdóneme que hable tan claro. Tenemos que aprender a analizar datos. Tenemos que aprender a unir lo que es la cultura, lo que es la fe, la ciencia, lo social, desde el proyecto franciscano. Entonces yo por eso creo que para mí ese espacio es un espacio de poder escucharlos. Y la pedagogía no es que me escuchen, no es poner posición, es aprender a construir una nueva experiencia franciscana, comprometidos,
Y es aprender a abrirnos a aquel que habla, aquel que también con sus gestos, con sus actitudes, nos están diciendo, hoy con sus actitudes nos dicen muchas cosas. Las familias también nos dicen muchas cosas con sus actitudes. Entonces, ahí es donde yo creo, y ahí quiero terminar, no sé si tengo el tiempo, pero limitarlos a una pedagogía, nosotros tenemos un reto de una pedagogía. La pedagogía no con conceptos abstractos, actitudes relacionales, actitudes de encuentro, actitudes donde yo respete al docente, respete al maestro, respete al padre de familia, respete al joven, respete a la familia. Es aprender, la palabra es más franciscana, es aprender que enseñar. Y yo creo que cuando uno cree que enseña, está errado. Todos estamos aprendiendo y si damos algo es porque lo compartimos como hermanos menores. Entonces, por eso, nuestra pastoral urbana, centro de evangelización, deben responder a un proceso pedagógico en el sentido de relacionarnos y de construir con aquel que está al lado, a nuestro lado. Entonces, ahí es donde nuestra provincia está construyendo, eso sí, de proyecto de vida, y nos encontramos en las ciudades, pero en las ciudades hay hambre, hay abandono, hay cemento, hay indiferencia, hay discriminación. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle grano como hermanos menores. Ese es el reto, y luego, en el actual de hoy, reto, desafíos, como franciscanos, con una praxis más concreta y con una actitud más relacional de hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Alirio. Bueno, muy bien, los invito para que a partir de este momento iniciemos una conversación en este ambiente también de una iglesia que nos invita a la sinodalidad, al caminar juntos. También es importante que nos escuchemos. Entonces, los invito para que iniciemos esta ronda de preguntas. Les pido por favor a Fray Nelson, Fray Harold, Fray Sigifredo, y si Fray Alirio pueden poner su cámara, solamente encender su cámara para que los vean. Y les voy a pedir el favor en este momento que cuando hagan la pregunta pueden decir si la pregunta es para los cuatro o la pregunta solamente es para Fray Nelson o Fray Harold o Fray Sigifredo o Fray Alirio. Bueno, entonces iniciemos esta ronda de preguntas a todos invitados desde ya para que podamos iniciar esta conversación. Preguntas, pero también aportes a la reflexión. Estamos, como les decía, en un ambiente de sinodalidad. Qué rico que podamos compartir. Entonces, ya desde ya, quien puede abrir su micrófono y su cámara y hacer la pregunta. Juan Pablo, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Sí, mire, yo tengo dos preguntas, pero inicialmente una es para Fray Sigifredo. Fray, usted nos hablaba de construir como ese ejemplo para las pequeñas comunidades que forman la familia franciscana, particularmente pues las diferentes fraternidades al interior de las diferentes familias que conforman la gran familia franciscana, conventuales, capuchinos, bueno, en fin, observantes. La pregunta puntual es cómo lograr que la familia franciscana, estas ramas que forman la familia franciscana, puedan construir o puedan regresar a las fuentes para poder ser testimonio en la construcción de paz del país. Esa pues es una para Sigifredo, y si me lo permiten pues voy a hacerle una a Fray Alirio. ¿Cómo ser gestores de paz en una sociedad esclavizada por el consumismo social? Sabemos que el consumismo social que actualmente nos ataca formalmente es esto de las redes sociales. Pues son esas dos preguntas que me gustaría que nos invitaran como también a la reflexión. Muchas gracias. Muy bien, damos el paso a Fray Sigifredo y luego a Fray Alirio. Bien, muchas gracias. Yo creo que la familia franciscana debemos empezar por una cosa sencilla, y es apoyar las iniciativas que ya existen, ¿sí? Yo siento que si nosotros empezamos, bueno, vamos a apoyar las iniciativas si no las conocemos, no se va a dar un apoyo si no hay un conocimiento. Siento que conocer lo que los hermanos y las hermanas están haciendo en este proceso de construcción de paz y de equidad, porque yo creo que hay muchas experiencias y muchos laboratorios pequeños donde se está aportando a la construcción de un mejor país.
¿sí? Entonces yo creo que dar a conocer esas iniciativas o tener el interés personal de conocer estas iniciativas para poder apoyarlas. Y después hacer un trabajo mancomunado desde lo que se está haciendo en la familia franciscana, que hay trabajo con víctimas, hay trabajo con trata de personas, hay trabajo, en fin, con la juventud franciscana, hay trabajo con cuestiones medioambientales, iniciativas hay. Conocer estas iniciativas y apoyarnos, ¿sí? Es importantísimo. Es tan necesario, leí algunos de los comentarios que están ahí sobre el tema de salir del confort, ¿sí? Esto es muy necesario. Salir del confort es salir de mi provincialismo, salir de mi conventualismo, ¿sí? Salir de mi congregacionismo y abrirnos a construir. ¿Vea? Las realidades son muy cambiantes. Hay otras latitudes del mundo donde las familias se están uniendo, pero se están uniendo obligados por la falta de vocaciones, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros estamos en un momento muy bonito y es que todavía hay vocaciones y entonces hagamos la unidad, no obligados por la falta de vocaciones, sino por intereses comunes de aportarle al país, desde luego, desde los principios del evangelio, pero también desde la construcción de una sociedad con unos valores cristianos a través del carisma franciscano que tiene tanto para ofrecer. Juan Pablo, bien la respuesta. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Me gustó lo de salir de la zona de confort porque lamentablemente en el ejercicio franciscano sí tenemos que hacerlo. Aunque yo ya no soy franciscano de hábito, pero sigo siendo franciscano de corazón. Muy bien, Juan Pablo. La pregunta, Fray Alirio. No, pues, a ver, Juan Pablo, ¿qué más? ¿Me escucha? Bueno, Sí. está titilando la señal. Bueno, yo creo que hay un mundo que nos reclama y es el mundo de la prioridad y la atención del otro. Cuando uno llega a una casa, lo importante es el hermano, pero ¿qué pasa en ese mundo? El televisor, lo que yo hago, se vuelve lo primero. A veces es más importante la bicicleta o el computador, el gimnasio, quienes nos rodean, o la televisión o la novela, que son cosas concretas que nos dispersan. Y a veces reclamamos atención, pero nos perdemos en el sentido de que no prestamos atención a quien nos rodea. Por ejemplo, qué es lo bonito que tiene el Papa Francisco. Él siempre está mirando a su alrededor quién tiene a su lado. Y yo creo que eso es lo importante. A veces ignoramos quién está a nuestro lado, si está alguien, cómo está, o si en la casa llegan quienes están, o al lado nuestro en las familias. ¿Qué es lo que es un mundo que reclama? El joven reclama tiempo. La familia reclama tiempo. El padre de familia reclama también que se le escuche. Entonces yo creo que más que un discurso es la actitud. La actitud de poder ver quién está a nuestro lado. Yo creo que, no sé si le respondo a Juan Pablo, pero yo creo que es lo mejor. O sea, lo mejor es eso, con la mirada. Porque a veces uno mira, pero no está mirando a la persona, está mirando las cosas, pero no las personas. Entonces yo creo que es un mundo de la mirada, un mundo del encuentro, un mundo de la escucha. Y nos pasa, y uno llega cansado y se encuentra una fraternidad y nadie, pues pasa derecho. Yo creo que hay que sacar espacios, prioridades del espacio, el encuentro, generar espacios donde podamos dialogar, escucharnos. Y yo sé que todos, por muchas cosas, tecnologías, el celular, pero a veces ocupa más y la mirada se ve más en el objeto que en las personas. Entonces yo creo que es un mundo de reclamo, un mundo de prioridades, un mundo de diálogo. Y comencemos por lo más inmediato, el espiral. El espiral comienza de lo más inmediato y comenzar a crecer. Y a medida que uno va creciendo la espiral. Y esos son los ciclos. Ciclos de paz, ciclos de respeto, ciclos de diálogo. Y generar eso, de una dialéctica del diálogo. Entonces yo creo que es una invitación para eso. Y gracias por la pregunta, Juan Pablo. No sé si le respondo, pero yo creo que es un reto de mirarnos con quienes estamos y a quienes vemos. Y que nos veamos a los ojos. No que veamos en la cámara o veamos otras personas
y la atención en las personas. Entonces, yo creo que es algo concreto de la vida, sencilla. La actitud dice mucho. Usted con la mirada le dice si lo acepta o no, si lo ignora, si lo rechaza, si es importante o no es importante. Y más que un reclamo, es la actitud de generar prioridades en nuestros diálogos y en nuestras relaciones. Muy bien, gracias, Fray Alirio. Gustavo. Muy buenas noches para todos desde Tuluá, Valle del Cauca. Excelente cada uno de los ponentes. Me ha llamado la atención que han iniciado sus ponencias tocando la figura de nuestro hermano y padre Francisco a partir de sus escritos y todo el contexto histórico del franciscanismo a lo largo de la historia del hombre creyente y no creyente. Esta pregunta va para los provinciales. ¿Qué propuestas concretas tienen ustedes como provinciales para estimular a los frailes a asumir los retos saliendo de nuestro confort y llevando a la práctica los valores del franciscanismo al servicio de una Colombia que está herida y sufre el dolor de la indiferencia, el hambre y la guerra? Muchas gracias. Muy bien, esta es una pregunta para los cuatro. Entonces empezamos. Fray Harold. Y se prepara Fray Nelson, luego Fray Sigifredo y Fray Alirio. Para responder concretamente a lo que plantea Gustavo, la nueva humanidad comienza con personas concretas, así como la espiritualidad comenzó con Francisco de Asís. En nuestra provincia hemos hecho un llamado a reavivar la llama del carisma, y eso significa volver a lo fundamental. Si cada hermano nuestro toma en serio la profesión de vida que ha hecho solemnemente y vuelve a las fuentes, por ahí empieza la humanización. Fray Nelson. Muchas gracias. Yo pienso que el primer elemento fundamental es si somos hermanos. Se ha resaltado el hiperindividualismo, se ha resaltado el autorreferencialismo, y si somos hermanos, yo pienso que ese es un elemento fundamental, pues que en cierto sentido nos hace salir del confort. Hermanos en esa capacidad de promoción mutua. Nosotros siempre se habla de corrección fraterna y decimos, no, es promoción. O sea, si yo amo y deseo lo mejor para mi hermano, seguro que la palabra, y si la palabra va centrada justamente en esa de Jesús, allí es fundamental. Y lo otro que me parece a mí es ir despertando esas sensibilidades que despertó Jesús en los discípulos y que Francisco despertó en sus seguidores. Y esa sensibilidad y la espiritualidad. Gracias, Fray Nelson. Fray Sigifredo. Bien, yo siento que en la custodia de Colombia, los frailes estamos haciendo una apuesta por trabajarnos a nosotros mismos en todo este proceso de conversión personal, de humanización, de autoconocimiento y de apertura para conocer a los otros, para empezar a vencer estructuras que, o sea, las comunidades son reflejo de lo que la sociedad está viviendo, o la sociedad es reflejo de lo que las pequeñas comunidades, la familia y demás instituciones pequeñas están viviendo. Entonces, siento que en la custodia estamos haciendo ese proceso también de eliminar el clericalismo, ¿sí? De empezar a vernos como hermanos, ¿sí? A querernos para aprender a cuidarnos y después ser una fraternidad en salida, una fraternidad en misión, porque hay iniciativas individuales muy interesantes, pero son más significativas cuando son iniciativas fraternas, jalonadas por una persona que lidera, pero donde es la fraternidad la que muestra el rostro de una manera diferente de ser sociedad y de construir mundo. Gracias, Fray Sigifredo. Fray Alirio. Yo creo que se necesita mucha praxis, mucha práctica. Todos tenemos conocimiento del franciscanismo, más o menor. Tenemos que generar muchas prácticas desde lo más sencillo, de aprender porque volver a encantarnos del carisma, la identidad. Es una respuesta real, presente en el mundo de hoy. Pero no desencantarnos con los que están desencantados, no desanimarnos con los que están desanimados, o no llenando de desinformación con los que están desinformados o desesperanzados. ¿Qué hemos buscado? Pues ahorita en el proyecto de vida, el gran reto es visitarnos como hermanos, vernos como hermanos, y el diálogo fraterno es muy importante para nosotros, la escucha fraterna y el diálogo fraterno.
Yo creo que ahí se monta todo, cuando recuperar el amor por esto, el amor al amor a la vida franciscana, el amor a lo que somos, el amor a que muchas cosas son secundarias y que hay que darle prioridad desde el carisma, de la entidad, a nuestros proyectos. Yo creo que esa es la mejor actitud, pero la actitud es la clave de todo esto. La actitud de ser hermanos y que generemos ambientes espirales de confianza o a espirales de fraternidad. Cuando digo espirales es crecer más, cada día más en esto. O sea, nosotros en la provincia queremos eso. Por ejemplo, ahorita venimos, perdóneme que lo hable, yo hoy vengo de Armenia, estamos en Pereira. Como definitorio, estuvimos visitando las fraternidades, visitando Manizales, escuchar a los hermanos. Venimos de Pereira, estuvimos en Armenia, y por eso llegué sobre el tiempo, pero yo creo que es eso, es generar ese, no somos los señores que visitan, somos los hermanos que llegan. Entonces yo creo que ese es el gran reto. De ahí se puede montar lo que usted quiera, pero ahí es un trabajo que no es fácil, pero hay que hacerlo con amor. Gracias, Fray Alirio. Juan. Buenas noches, hermanos. Les saludo desde la Custodia de Ecuador. Le quiero hacer una pregunta al hermano Harold. Nos hablaste de 5 puntos y me parece todos muy interesantes y todos los ponentes lo mismo, muy a gusto de escucharles. Y hablaste en el último punto, Harold, sobre la espiritualidad. Nos decías, no es un conjunto de ideas, es un estilo de vida, una forma de vida. Y Francisco se dejó llevar de Dios. Y decías una partecita también, la espiritualidad franciscana es contagiosa. Y entonces yo quiero hacerte una pregunta ahí. Yo trabajo aquí en un colegio de 1.300 estudiantes con casi 80 docentes. Entonces, ¿cómo hacer de nuestra espiritualidad contagiosa? O sea, que contagie a un grupo de maestros donde varios son del gobierno, otros son de contrato, hay distintas edades y otros quieren ya jubilarse, planteas algo y no te lo aceptan fácilmente. Los estudiantes tienen una cierta rechazo a lo religioso porque viene este tema de la pandemia. Y claro, y uno se está haciendo esfuerzos, ¿no es cierto?, por contagiar algo, por hacer algo vivencial con ellos. Y a veces como que ya las ganas se bajan más bien, ¿no? Entonces, pero bueno, se sigue. Entonces te quería preguntar, ¿cómo hacer alguna pista, algún tip, no sé, para seguir contagiando lo propio de Francisco, que sigue teniendo vigor hasta hoy? Juan, te saludo, hermano. Espero te encuentres muy bien. Sí, gracias a Dios. Juan, te escuchaba formulando la pregunta y en lo único que pensaba era en una parábola que Jesús le propuso a sus discípulos. El grano de mostaza. Y el grano es supremamente pequeñito, que es un símbolo de Jesús mismo, ¿no? El reino empieza a crecer allí. Ciertamente en nuestras instituciones hay mucha gente con otros intereses. O sea, el interés es económico, es buscar la pensión, en fin, hay una cantidad de intereses allí. Quizás menos el tema educativo y mucho menos el tema de la espiritualidad. Juan, comienza con las personas que muestran interés. Hay que ser muy concretos. Es decir, con toda seguridad de esos 1.300 personas que están allí, habrá un grupito mínimo que se interese. Capta ese grupito y cultívalo, como si fuera tu huerta espiritual, si se quiere. Porque la espiritualidad ciertamente es un contagio. Es decir, cuando a Francisco lo veían allí en sus inicios de conversión, lo que llamaba la atención era lo que Francisco estaba tratando de hacer. Eso fue lo que atrajo. Entonces, tú primero eres una semilla allá en ese huerto que se llama colegio donde estás. Tú eres una semilla. ¿Cómo tú vas agrupando a otras personas? Porque es la única manera de contagiar. Yo no encuentro fórmulas diferentes. Eso es lo que te puedo decir. Gracias, Fray Harold. José Romero.
Buenas noches para todos de acá de Riohacha. Bueno, tengo la inquietud también en referencia en el aspecto del toque que hizo el hermano acerca de la hermandad, acerca de la fraternidad, sobre todo en una sociedad como nosotros acá en Colombia, donde mina mucha la violencia. Me sorprende hoy las noticias de San Vicente de Caguán, donde hay policías que fueron, los mataron, los asesinaron por una turba de indígenas que protestaban por el asunto de unas petroleras que están por allí en yacimientos, en exploraciones y todo eso. Entonces, lo que vemos, lo que quiero es hacerle la pregunta a Fray Alirio precisamente en eso. ¿Cómo podemos nosotros fomentar ese punto de la fraternidad y de la hermandad para que no termine yéndose a violencia? O sea, ¿por qué acá en Colombia tenemos que terminar los conflictos en violencia? ¿Por qué se agotan el diálogo? O sea, fomentar el tema del diálogo. Entonces sí quisiera que me amplíe, Fray Alirio, ese aspecto. Hermano, muchas gracias por ese momento. Hay un problema que tenemos en Colombia, le digo, es que para muchos la violencia es lo normal. Y no hay como una voz de alarma frente a esto. Entonces, si hay secuestrado es normal, si se mató, se quitó la vida a alguien normal, hay mucha gente que es indiferente mientras no le toque la situación. Yo creo que no podemos ser indiferentes a los conflictos del país. Hay zonas, de pronto, los que vivimos en ciudades, de pronto no comprendemos las problemáticas de ciertas regiones y a veces hablamos sin saber, sin conocimiento, con egoísmo. Entonces, no es normal que suceda esto. Por eso yo decía, tenemos que ser mediadores y no propagar un lenguaje de miedo o de normalizar todo esto. Yo creo que ese es el problema que tenemos. Y gracias por la pregunta, porque tenemos que generar ambientes, contextos de paz a partir de nuestra manera de ser, pero un resentimiento que no se puede, un resentimiento que no se puede ver culto, ni actitudes. Uno ve la violencia en las redes, no se respeta la posición del otro, se quiere sentar posiciones. Entonces yo creo que esa idea tenemos que desterrar esa idea de lo normal, porque no es normal, el odio no es normal, quitarle la vida no es normal. ¿Qué podíamos hacer en esos ambientes? ¿Por qué estos hermanos indígenas hicieron eso? ¿Qué pasa? ¿Qué resentimiento? Y entonces yo por eso hablo de ser mediadores de las comunidades, no incendiar, no generar, no ser gestores de miedo, ni de rencores, ni de resentimientos. Pero a veces las redes, a veces los diálogos, a veces nosotros somos muy de desquite, me la hizo, me la paga, y de poco perdón. Por eso como hermanos, en la paz, en la reconciliación, tenemos que trabajar, nuestra familia. Sé que esto afecta a muchas familias, pero en las redes ahorita sale la consternación, pero sale también la propagación al miedo y a hacer lo mismo. Entonces yo creo, sería eso. No sé si, hermano, lo que quiero decir, o lo me hago entender, pero es eso. Nuestras comunidades tienen que generar ese sentido de lo fraterno, no como un discurso, es que el discurso está muy bien hecho. Por eso, eso no es normal que suceda en Colombia. Mientras no nos toque, sí es anormal, pero cuando nos toca a nosotros o no nos toca, para muchos es indiferente, no pasa nada. Son datos, son estadísticas, es lejos de nosotros. Pero cuando hablemos de esto, hay que vencer el egoísmo, vencer miedos, vencer actitudes de hacer lo mismo
de una reciprocidad del miedo, del desquite, eso no puede suceder. Yo creo que ese es el reto, ese es el desafío que tenemos nosotros como franciscanos. Mediar, estar generando diálogo, perdón, pero no ser gestores de un miedo que a veces nos acaba y acaba a las personas de las más sencillas, a veces de los que están poniendo su corazón en la violencia. ¿Cuánto pensaría uno? ¿Qué siente la familia de estos hermanos? ¿Qué están sintiendo ahora? Entonces yo creo que esa es la manera, esa es la oportunidad de un reto, como decía, de un testimonio, de ser mediadores de paz, de donde estemos, y no generar, porque a veces nos gusta retirarnos con la violencia, con los miedos, cuando se vuelve un morbo, muchas cosas, cuando no es la actitud del franciscano. El franciscano tiene que generar, es la esperanza, el perdón, trabajar por el perdón, trabajar por ser hermanos, trabajar por actitudes nuevas, trabajar, comencemos a mirarnos desde donde estamos y irradiar una espiral que sea de perdón y de reconciliación. Gracias, Fray Alirio. Noviciado, vamos con dos preguntas más del noviciado y hay otra pregunta de María de Jesús y luego vamos a pasar a las preguntas del chat porque hay varias preguntas aquí. Ojalá invito a nuestros invitados para que vayan buscando en el chat de pronto preguntas que son específicas para ustedes para que las puedan responder de forma rápida. Muy bien, noviciado, por favor, gracias. ¿Alguien va a preguntar del noviciado? ¿Tienen la mano levantada? Ok, gracias. No les escuchamos. Ahí le estamos escuchando, por favor. No escuchamos, no escuchamos la pregunta. Si quieren la ponen en el chat, por favor. María de Jesús, gracias. Hermanos del noviciado, les invitamos a poner su pregunta en el chat porque no les estamos escuchando. María de Jesús, gracias. Mi nombre es María de Jesús Lepesquer. Hago parte de la Junta de Animación de Familia Franciscana y celebro con mucho afecto este encuentro de hoy. Invito a los 4 provinciales que nos han acompañado y que han sido partícipes en las asambleas y en las actividades de familia franciscana para que nos juntemos, para que la familia franciscana de Colombia pueda trabajar desde la diversidad de cada uno de las órdenes, de los laicos, de las organizaciones y fundaciones que hacen parte de la familia, de los que tenemos nuestra consagración en el bautismo y seguimos a Jesús en el carisma de Francisco y Clara de Asís. No tengo preguntas, tengo solamente comentarios muy positivos y los invito a todos a que podamos continuar estas conversaciones con todas las organizaciones de la familia franciscana. Qué chévere hubiera sido poder tener una provinciala ahí sentada entre los hermanos, poder tener a la ministra de la OFS, poder tener a los laicos que yo les digo que somos de la 4ª orden porque no pertenecemos a ninguna otra, sino que somos franciscanos porque Francisco nos enamoró, Clara nos está enseñando muchas cosas y la invitación esta noche en medio de toda esta emoción de escuchar a los 4 provinciales, de llamar a la sinodalidad, de llamar a la fraternidad, de llamar al trabajo real por la paz, a una práctica contundente por la paz, de
comprometernos desde donde cada uno de nosotros estemos. Fray Sigifredo hacía una llamada a salir de las zonas de confort, a desacomodarnos. Yo complemento a desaprender tantas cosas que se le fueron pegando al franciscanismo en estos 800 y tantos años. La familia franciscana de Colombia es más que cada uno de nosotros. Estamos todos ahí. Y como en las familias, ejerzamos el apellido, cada uno desde su identidad, cada uno desde su espacio, cada uno con sus posibilidades, y seamos realmente una gran familia. El país nos necesita hoy más que nunca. El país nos está exigiendo como franciscanos. Tenemos una deuda con la paz, tenemos una deuda con la reconciliación y con el perdón. Yo los invito a todos a que nos contactemos, nos encontremos, nos apoyemos. Y hay una invitación muy grande. En este año 2023, de 2 centenarios muy importantes, la forma de vida, que es la regla, pero nosotros la queremos celebrar como una forma de vida, como un estilo de vida. Ese estilo de vida que nos hace menores, fraternos, afectuosos, felices y esperanzados. Y también Grecho. Ese centenario, 8º centenario de Grecho, que es la encarnación, que es esa antropología franciscana que tenemos que celebrar y que tenemos que contemplar y que tenemos que actuar. Y hermanos, les cuento que estamos caminando hacia la celebración de un gran capítulo de las esteras este año en la familia franciscana de Colombia, en donde estamos invitados todos, las órdenes, las organizaciones, los sin órdenes, los sin organizaciones, pero que sentimos a Clara y a Francisco como ejemplos, no para seguir, sino como nos decía Francisco, ya yo hice mi parte, ahora ustedes hagan la suya y háganla aquí y ahora en este país que nos está reclamando nuestro compromiso por la construcción de la paz que solo se logra en la lucha por la justicia. Muchas gracias y bueno, esperamos que la familia franciscana se crezca y se consolide. Todos somos familia, ejerzamos ese apellido. Gracias. Bueno, muy bien. María de Jesús, muchísimas gracias. ¿Que por qué no invitó a una provincial? Dígale. Señor. Sí, que Miguel le responda. Que por qué no invitó... Ah, Miguel Ángel que diga, ¿no es cierto? Miguel. ¿Por qué no invitó a Gloria? A Gloria Rivero, a las hermanas de todas las congregaciones, mejor dicho, a las claritas, claro sí. Pero a hablar, a que nos claro digamos. Que sí. Claro que sí. Hay segundas partes, ¿no? Sí, claro, claro. Aquí no se puede agotar. Finalmente creo que Terceras. Es un tiempo muy corto. Hay un tiempo muy corto. Yo tengo muchísimas preguntas. Realmente ya el tiempo no nos da. Quisiera responderlas o quisiera que nuestros invitados las respondieran. Se las voy a compartir a ellos a través de su correo para que si hay alguna respuesta nos la puedan dar, pero sabemos que el tiempo es muy corto. Llevamos ya 2 horas conversando, escuchándonos y creo que es muy importante. María de Jesús, ya vendrá el momento para ustedes, es un momento muy especial también, y para los laicos. Creo que generar estos laicos y laicas. Laicos y laicas, creo que generar este espacio. Hombres y mujeres, Francisco y Clara. Para todos y todas, creo que sí, es muy importante, seguramente que vendrá un espacio para ese diálogo. Invito finalmente para que yo sé que ya estén que entonces Fray Harold, Fray Nelson, Fray Sigifredo y Fray Alirio, un mensaje para todos nosotros en esta noche, un último mensaje de cierre. Gracias. Fray Harold. Lo único que yo podría decir es animarlos a que volvamos a las fuentes
a los escritos de San Francisco y a que nos dejemos apasionar por ese estilo de vida. La espiritualidad es una forma de vida, no un conjunto de ideas. Gracias, Fray Harold. Fray Nelson. Bueno, a mí me parece importante y fundamental esto que estamos haciendo. Esto se llama sinodalidad y seguro que aquí hay muchos laicos y laicas, aquí hay la familia, el carisma franciscano no es solamente de los frailes, el carisma franciscano, recuerdo mucho a Juan de Dios Martín Velasco que decía del santo que más se ha escrito de gente que ni siquiera es católica, ni siquiera cree, es a Francisco de Asís. Entonces, seguir cultivando esa apertura, que eso hace parte de la espiritualidad. El general nos decía, cuando hablaba de romper fronteras, San Francisco rompió la frontera social y se fue para donde los leprosos. San Francisco rompió la frontera religiosa y se fue para donde el sultán. Y San Francisco rompió la frontera porque invitó a los pecadores y ahí estábamos los frailes. Entonces, seguir ampliando esa frontera y seguir haciendo real, visible este carisma. Muchas gracias y muchas gracias a los que animaron, organizaron y sobre todo a los que están aquí. Muchas gracias. Gracias, Fray Nelson. Fray Sigifredo. Bien, agradecer primero y animarlos a todos. Ya conocemos bastante del franciscanismo, ya tenemos los elementos fundamentales. Tenemos un país maravilloso, pero herido, que necesita de nuestro carisma como un bálsamo, y siento que lo primero que debemos hacer es acercarnos a conocer la realidad, a tocar la herida de los que sufren y lloran en nuestra patria y en nuestras fraternidades, y empezar a hacer operativo aquello que ya conocemos y tenemos como principios de la identidad carismática. Gracias, Fray Sigifredo. Fray Alirio. No, agradecidos con todos, seguir abriendo ese espacio y siempre en la actitud de aprender. Me gustaría escuchar después, en otro momento, qué nos tienen que decir los hermanos de la OFS a nosotros, la familia, las hermanas clarisas, las hermanas contemplativas. Qué bueno escucharlas. Necesitamos aprender. Aquí nadie tiene la palabra. Todos tenemos que aprender. Es la actitud de aprendizaje siempre. Siempre es más franciscano aprender que enseñar. Muchísimas gracias. En nombre del Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez, les agradecemos a todos por su presencia en esta noche. Claro que este es solamente el aperitivo, vendrán otros momentos en este ambiente de sinodalidad, de podernos escuchar. Se están generando asambleas, se están generando encuentros de todos nuestros hermanos, entonces creo que seguramente vendrán otros momentos para podernos escuchar, a nuestras hermanas clarisas, como decía Fray Alirio, a nuestros hermanos de la OFS, a todas las personas que trabajan con nosotros, que están a nuestro lado y que hacen parte de este carisma tan hermoso y que siguen a Jesucristo tras las huellas de nuestro hermano San Francisco de Asís. A todos les deseamos un feliz descanso, feliz noche. Gracias por acompañarnos y recuerden que el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez es la casa de ustedes, es el centro donde ustedes se forman y donde ustedes nos acompañamos. Una feliz noche para todos y todas, que descansen. Muchas gracias. Así bien. Así bien. Muchas gracias a todos, muy bonito. Felicitaciones. Muchas gracias, paz y bien. Parte de las hermanas Bendiciones. clarisas del Ecuador. Gracias, Lisa, saludos, hermanas. Chao. Gracias. Adiós. Nuestros estudiantes, gracias. Fray José Alirio, muchas gracias. Fray José Heriberto, bueno, muchas gracias. Fray Roberto, muchas gracias por acompañarnos desde Argentina, desde Córdoba. Saludos para todos allí. Dios bendiga, los iluminen, nos sigan dando Gracias. más clases. Muchas gracias.